Continúo ahora con la carta abierta de Monsieur Schneider, dirigida a todos. Y estaba dando citas bíblicas, y ahora da otras citas interesantes, incluso de padres de la iglesia, citas también bíblicas, ¿no? Pero también de padres. Dice, los paganos de hecho adoraban los elementos como si fueran seres vivos. Y observando los actos religiosos sincretistas, o al menos altamente ambiguos, en el Jardín del Vaticano, en la Basílica San Pedro, en la Iglesia de Santa María en Traspontina, San Pablo diría, adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, que es bendito para siempre. Romanos 1:25. Acá tengo que mencionar algo, ¿no? Si uno mira la Biblia, la Sagrada Escritura, el peor pecado para Dios es la idolatría. No son los pecados de injusticia social, es la idolatría. ¿Por qué? Porque va contra el primer mandamiento, de adorar a Dios. Y da otras citas. También comenta de las explicaciones que dieron los portavoces del Vaticano, los que estaban relacionados con el sínodo, para justificar esa veneración religiosa de esas figuras. Y dice, fueron muy similares a los argumentos dados por los paganos en la época de los padres de la Iglesia, según lo que cuenta San Atanasio. San Atanasio dijo, se jactarán de que adoran y sirven no meras existencias y piedras y formas de hombres y pájaros irracionales y animales y bestias rastreras, sino el sol y la luna y todo el universo celestial y la tierra, deificando así la creación. Se combinarán todos juntos como un solo cuerpo y dirán que el todo es Dios, el panteísmo, ¿no? En lugar del Dios real y verdadero, deificaron las cosas que no eran, sirviendo a la criatura en lugar del Creador, involucrándose así en la necedad y la impiedad. Todo esto es de San Atanasio. El apologista del segundo siglo, Atenágoras, dijo sobre la veneración de los elementos materiales por parte de los paganos. Deifican los elementos y sus diversas partes, aplicándoles diferentes nombres en diferentes momentos. Dicen que Cronos es el tiempo y Rea la tierra, y que Cronos la deja embarazada y da luz, de donde es considerada la madre de todos. De ahí viene la madre tierra, ¿no? Para los griegos, pero todo esto es parecido. Al no descubrir la grandeza de Dios, dice Atenágoras, y al no poder elevarse a lo alto con su razón, porque no tienen afinidad por el lugar celestial, es decir, no buscan verdaderamente el cielo, se extienden entre las formas de la materia y arraigan a la tierra, deifican los cambios de los elementos. Después, no lo leo todo, lo voy salteando un poco, dice, habla de estos actos sincretistas y hace una referencia al segundo concilio de Nicea, que dice que lo que dice el segundo concilio de Nicea, es aplicable altamente. Porque también había actos, cultos sincretistas en Roma, también y en otros lugares. Y entonces dice, muchos pastores han destruido mi vid, han contaminado mi lote, porque siguieron a hombres impíos y confiaron en sus propios frenesíes, calumniaron a la Santa Iglesia con la que Cristo nuestro Dios se ha desposado a sí mismo, y no pudieron distinguir lo santo de lo profano, afirmando que los iconos de nuestro Señor y de sus santos no eran diferentes de las imágenes de madera de los ídolos satánicos. Eso es lo que arguían en aquella época, ¿no? Dice, bueno, pero si están... Eso ahora dicen los protestantes, ¿no? Claro, los protestantes se están agarrando de esto, pero si no ves que son idólatras los católicos, no ves que así como están adorando y permiten esa adoración, además en Roma y frente al Papa, de esos ídolos, que evidentemente son ídolos, ellos también, la Virgen que tienen esos iconos, las estatuas, eso es también idolatría, dicen ellos, ¿no? Y el segundo concilio de Nicea dice, la Iglesia permite la veneración con gestos exteriores de adoración, como reverencias, besos y bendiciones, no otros símbolos, imágenes o estatuas, sino
los iconos de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Para eso es la adoración, ¿no? El de Nuestra Señora Teotocos, es decir, es la veneración a la Virgen. Las de los venerables ángeles y las de todas las personas santas. Cada vez que se contemplan estas representaciones, harán que quienes las miren conmemoren y amen su prototipo. Que es ahora nosotros, eso no era la época de la fotografía, pero es como cuando uno tiene una foto de un ser querido, de una persona que quiere o que admira, y mirando la foto le recuerda al original. Aquí pasa lo mismo, ¿no? Dice, bueno, los creyentes en el único Dios verdadero siempre han trabajado para eliminar el culto a los dioses falsos y eliminar sus imágenes de en medio del pueblo santo de Dios. Cuando los hebreos se inclinaron ante la estatua del becerro de oro, alentados por el alto clero, Dios condenó tales actos. Su siervo Moisés también condenó estos actos de bienvenida y tolerancia hacia las divinidades indígenas locales de aquellos tiempos y molió la estatua en polvo y la esparció sobre el agua. Del mismo modo, los levitas fueron elogiados por detener a todos los que adoraban el becerro de oro. Recordamos que el becerro de oro lo hizo nada menos que Aarón, ¿no? Es decir, el sumo pontífice de la época, no el primero, pues el gran sacerdote. Bueno, y eso fue lo que pasó. Aquí hay algo que se le olvidó, quizás no lo menciona, pero es interesante. Gedeón fue uno de los jueces. Antes de tener reyes, tuvieron jueces los israelitas, y que eran los que gobernaban el pueblo. Y bueno, una jueza famosa, que es madre de la patria, que es Débora, y que defendió, bueno, en la lucha contra los cananeos. Pero hubo otro, Gedeón, que era de la tribu de Manasés, una de las últimas tribus, y era de la familia más ínfima, ¿no? Es decir, Dios se fue a buscar lo mínimo, ¿no? Que era este Gedeón. Y Gedeón condujo a todo el pueblo de Israel contra Madián y los madianitas, que estos madianitas eran tribus, digamos, del sur, que tenían pretensiones hegemónicas. Y lo primero que hace Gedeón es derrumbar el Baal, es decir, lo destroza, que es una representación de la madre tierra, de la madre tierra, sería de la Pachamama, de ahí, de los cananeos o los fenicios, lo destruye. Y dicho sea de paso, era del Padre, además. Eso es lo que Dios nos pide, destruir las estatuas. Primero nuestro corazón, erradicarlas. Por eso a lo largo de los siglos, los verdaderos católicos también han trabajado para derrocar los poderes de esta oscuridad actual, como dice San Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 6, 12, y la veneración de las imágenes que los representan. Y bueno, después hace una comparación, como diciendo, entre todos que han quedado mudos, ¿no? Y esos jóvenes, que creo que fueron jóvenes, que arrojaron esas estatuillas que estaban profanando la iglesia, además que hacían ahí culto, en Santa María Intrapontina, en Roma. Siempre el enemigo busca incluso a la Virgen. Santa María Intrapontina, ahí en la vía de la Conciliación, ahí a un paso de San Pietro. Y ellos lo llevaron hasta el Ponte Sant'Angelo y lo dejaron al Tíber. Y por eso fueron, se disculparon por lo que habían hecho ellos, cuando en realidad hicieron un acto como hubieran hecho los católicos y como lo han hecho en todo tiempo, y como hizo el Señor con esa santa indignación, el celo que lo consumía, cuando echó a latigazos a los mercaderes del templo, ¿no? Es decir, están en un lugar donde no deben estar. Eso, ¿se acuerdan? Ha ocurrido el 21 de octubre. Bueno, lo menciona y lo pone en contraste con aquellos que cometieron actos de ambigüedad y de sincretismo. Y recuerda que el Papa, por ejemplo, San Gregorio Magno, en una carta a San Ethelbert fue el primer rey cristiano de Inglaterra, lo exhortaba a destruir imágenes idólatras. Le decía a San Gregorio Magno, nada menos, ese grandísimo Papa,
y santo. Le decía, suprime la adoración de ídolos, derrocar sus edificios y santuarios. San Bonifacio, por otra parte, el apóstol de Alemania, derribó con su propia mano un roble dedicado al ídolo Thor o Donar, que no solo era religioso, sino también un símbolo de la protección de los soldados, de la vegetación e incluso de la fertilidad de los indígenas de las tribus germánicas. Claro, aquellos católicos y santos eran intolerantes, no sabían lo que es la tolerancia, y esta fratelanza, hermandades y diálogos y demás hierbas. San Vladimir, el primer príncipe cristiano en Kiev, derribó y cortó en pedazos los ídolos de madera que había erigido él mismo. La estatua de madera del principal dios pagano, Perun, la arrojó al río Dnieper. Este acto de San Vladimir recuerda mucho, otros actos, ¿no? Si las acciones de Moisés, nuestro Señor, al expulsar violentamente a los mercaderes del templo, de San Bonifacio, de San Vladimir, hubieran tenido lugar en nuestros tiempos, dice el obispo Schneider, hubieran tenido lugar en nuestros tiempos, los portavoces del Vaticano seguramente los habrían condenado como actos de intolerancia y de robo. Y después toca un tema muy arduo, de oración del documento de Abu Dhabi. Abu Dhabi es un documento que está en el sitio Vaticano, yo lo encontré en italiano, que lleva el título, dice Viaje Apostólico de Su Santidad Francisco en los Emiratos Árabes Unidos del 3 al 5 de febrero de este año 2019. Documento sobre, yo lo estoy traduciendo pues en italiano, sobre la fraternidad humana para la paz mundial y la convivencia común. Y hay todo un prefacio después del documento, y hay una parte que es, que es tremenda, que, lo vamos a dejar para el próximo audio. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.